Bienvenidos. Vamos a resolver entonces la PAU de 2020 presentada en la Comunidad Valenciana. Estamos tomando este como modelo y bueno, lo primero que quiero comentar es que en todos estos exámenes siempre nos vamos a encontrar en primer lugar un texto, como ya saben, y en el caso de esta prueba PAU, la estructura será o estará conformada por dos bloques. Un primer bloque que es obligatorio, que deben responder a todas las preguntas, en el que se va a evaluar la parte de comprensión de texto y producción de texto. Y luego vendrá un segundo bloque en el que tendrán que responder de las 10 preguntas que se encuentren 5 preguntas. Más detalles sobre este segundo bloque los daré cuando lleguemos a él. Vamos a empezar por leer el texto, que es el primero que se van a encontrar, y que deben leer, yo recomiendo siempre de una primera vez, de principio a fin, y luego con más detenimiento, para poder ver cuál es la estructura que tiene y cuáles son las ideas que presentan, ¿no? Una cosa que siempre recomiendo es que no pasen de largo cuando vean que el texto tiene título. El título ya de una vez nos está dando una información que nos ayuda a predecir aquello que nos vamos a encontrar en el texto. Puede ser a veces el enunciado de un tema, pero otras veces nos vamos a encontrar que ya en el título se anuncia algo de lo que es la postura que asume el autor en su texto. Obviamente cuando se trata de un texto argumentativo, puesto que si fuese un texto expositivo, pues por lo general nos vamos a encontrar aquí el enunciado del tema o quizá algún enunciado en el que se anuncie también la polémica de la que, o el hecho aquello de lo que se va a hablar en, por ejemplo, una noticia periodística. Bien, en este caso el título es La belleza y el mal. El texto es de Ángeles Caso. Vemos que ya aquí hay dos sintagmas nominales, ¿verdad?, que plantean una suerte de contradicción, la belleza y el mal. Entonces vamos a ver qué es lo que en el texto encontramos que tenga que ver con esa aparente contradicción que ya anuncia el título. Leo. La música me parece la expresión más extraordinaria del espíritu humano, la única que nos iguala realmente a los dioses. Escuchar música no es para mí solo un hecho sensorial, sino además un acto que afecta a todo mi ser, el físico y también el mental. De entre las infinitas experiencias musicales de las que por fortuna he podido disfrutar, ninguna me resulta tan intensa, tan profundamente conmovedora como la que me hace sentir una y otra vez el tercero de los últimos 4 Lieder de Richard Strauss. Es una canción de apenas 5 minutos para soprano y orquesta, escrita por el compositor austríaco en 1948, un año antes de morir. Basada en un poema de Hermann Hesse, habla de los momentos previos al sueño, cuando nos preparamos para entrar en el círculo mágico de la noche. Pocas personas, pienso, han sido capaces de crear algo tan bello y tan lleno de serenidad como ese Beim Schlafenhen. Cuando Richard Strauss compuso ese Lied, hacía 3 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. 3 años que Hitler y Goebbels se habían suicidado, después de haber sido culpables de la destrucción de buena parte del planeta y de la muerte de millones y millones de personas. Strauss había sido colaborador del régimen nazi. Es cierto que trató de proteger a algunos judíos cercanos, como su buen amigo el escritor Stefan Zweig, pero también es cierto que no se marchó cuando los nazis llegaron al poder, como hicieron otros muchos artistas e intelectuales, entre ellos el propio Zweig. Se quedó allí trabajando supuestamente a favor de la música alemana, que los dioses le perdonen la barbaridad, y componiendo algunas piezas en honor del régimen. E incluso fue presidente de la Cámara de Música del Reich.
el órgano que controlaba la vida musical alemana y que por supuesto prohibía la interpretación de obras de compositores judíos, de degenerados como Stravinsky o de negros como los músicos de jazz. Y sin embargo, después de haber contribuido al mal supremo, fue capaz de escribir algo tan sobrehumanamente bello como Weihnschlafenheld. Cuando termino de escucharla, nunca puedo dejar de preguntarme cómo es posible que alguien que ha visto tan de cerca tanta crueldad, que incluso ha formado parte más o menos confusa de ella, haya podido encontrar tanta inocencia y tanta paz dentro de sí. ¿Es tal vez eso simplemente ser humano? Bien, este es el texto, aquí tienen la fuente, magazine, una revista y la fecha en que la autora lo escribió. Pasemos ahora entonces a la primera pregunta que van a encontrarse, ¿no? Tiene que ver con la comprensión del texto y lo que se les pide es hacer un breve resumen del contenido del texto. Bien, el breve resumen tiene que ser un texto que esté centrado en las ideas principales del texto que acaban de leer, sin que volvamos a explicar, a desarrollarlas, sino sencillamente presentarlas como si se las estuviéramos contando a alguien para que supiera, para que sepa de qué trata el texto, ¿no? Yo traje un modelo de resumen que voy a leer a continuación. Se trata de un artículo de opinión de carácter divulgativo en el que Ángel Escaso reflexiona e invita a reflexionar al lector acerca de lo difícil que resulta comprender qué es el ser humano. Para ello toma como ejemplo el caso de Richard Strauss, quien, a pesar de haber colaborado con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de componer una de las piezas musicales más sublimes de la historia. Así demuestra que aunque una persona haya cometido actos de innegable crueldad, puede también ser capaz de crear una obra maestra que logre expresar una profunda paz e inocencia. Hacia el final del texto, Caso se limita a sugerir, a partir de una última pregunta dirigida al lector, que el hecho de ser humano, al parecer, implica justamente ser, en esencia, esa inexplicable contradicción. Bien, fíjense que aquí yo traigo un modelo de resumen en el que incluyo también referencias a de qué tipo de texto es y también referencias a su estructura, ¿no? Que da este ejemplo, pero está plenamente centrado en lo que es la idea principal que ella quiere plantear, ¿no? En muchos casos pues no necesariamente tienen que hacer referencia a la estructura, pero en este caso, como el ejemplo es parte justamente de esa idea central, pues decidí ponerla para que también sirviera de ejemplo de cómo podemos hacer referencia justamente al explicar el contenido del texto a la propia estructura. La segunda pregunta de este primer bloque, que es obligatorio, es: razone cuál es, en su opinión, la tesis que plantea la autora en este texto. Siempre recomiendo que se preste mucha atención al enunciado de las preguntas, ¿ok? Razone cuál es, en su opinión, la tesis que plantea la autora. Eso quiere decir que no solo vamos a decir la tesis es tal, eso quiere decir que de algún modo dentro de la formulación de la respuesta vamos a incluir aquello que explica en cierto modo que la tesis es tal por tal razón, ¿no? Traje también un modelo, o que ya veremos a partir del modelo que está implícito dentro de la formulación. Yo diría, la tesis que de manera implícita parece plantear la autora es que la naturaleza del ser humano es, en esencia, misteriosamente contradictoria, pues puede ser capaz de causar males irremediables, pero también de crear cosas extraordinarias. Fíjense que es la misma idea que yo expreso en el resumen. Obviamente tanto el resumen como esta respuesta puede variar según cómo la escriban, la formulen,
Bueno, pero básicamente esta es la idea central, o sea, esta es la idea que debería aparecer. Luego vendría otra pregunta, que es la última de este primer bloque, y que en la que les piden que aporten argumentos a favor o en contra, y en contra, puede ser ambos casos, de la siguiente afirmación, y les da una afirmación como punto de partida. A los artistas hay que juzgarlos por su obra y no por su comportamiento. Escribo para ello un texto entre 200 y 300 palabras en registro formal. Esto es muy importante, formal. Eviten, estén muy conscientes al momento de escribir para evitar utilizar palabras que más bien sean del registro informal, coloquial. O sea, no escriban como si estuvieran hablando ni como piensan. Tienen que prestar mucha atención a la estructura del texto que van a desarrollar y a el vocabulario que utilicen, etcétera. Tiene que respetar, sin ser un registro, sin que consideren el registro formal a un texto sumamente elaborado, cosa que puede causarles más problemas que aportarles beneficios. Ustedes, con palabras sencillas que conozcan muy bien y prestando mucha atención a que van desarrollando las ideas en un orden lógico, van a lograr ese registro formal sin que tengan que elaborar demasiado las frases. Bien, entonces, primero que nada, recomendaciones. Bueno, ya acabo de dar la primera. Otra cosa que siempre recomiendo es que antes de empezar a escribir este texto argumentativo, precisen cuál va a ser la postura que van a asumir. Si van a estar a favor de esa afirmación, que fíjense que en cierto modo está en relación con lo que está planteado en el texto. Esto suele ser así porque es una manera una manera de ayudarlos, es decir, de que ustedes puedan tomar del texto que acaban de leer algunas ideas para apoyar lo que sí es fundamental, que serán los argumentos que ustedes planteen, que tienen que ser argumentos propios. Entonces, primero precisar cuál va a ser la postura que asuman. Luego organizar las ideas que van a desarrollar, o sea, qué voy a defender frente a esto y cuáles van a ser mis dos ideas principales, mis dos argumentos en los que yo baso esta defensa. Por lo menos dos, o la tesis, un argumento bien desarrollado. Es importante este desarrollo, no solo enunciar una razón, sino desarrollarla. O sea, una idea, perdón, sino desarrollarla. Bueno, una razón. Entonces, al tener mentalmente esto ya organizado, o si quieren en el papel de borrador, pues lo ponen así, lo anotan, ya ustedes pueden precisar la relación que habrá entre esta primera idea y esta segunda, que es fundamental para que ustedes logren la coherencia esperada en este texto. Más recomendaciones. Puede tomarse como punto de partida porque siempre cuesta comenzar el texto, comenzar a escribirlo. Entonces, una posible manera de comenzar es tomar como punto de partida la propia afirmación que les están dando en la pregunta. Entonces, cómo introducirla va a depender de la posición que hayan decidido asumir. Opción A: si yo estoy de acuerdo, empezaría, o podría empezar, sin lugar a dudas, a los artistas hay que juzgarlos por su obra y no por su comportamiento, porque, y aquí comienza mi primer argumento, que va a sustentar esta afirmación. Y si no estoy de acuerdo, o en parte estoy de acuerdo, pero tengo alguna objeción, yo podría empezar de una vez con la típica estructura de la contraargumentación, ¿no? Suele afirmarse que a los artistas hay que juzgarlos por su obra y no por su comportamiento. Sin embargo, y aquí estaría el conector de la contraargumentación, considero este verbo es fundamental. Ya no tienen que decir yo opino. El uso de verbos en primera persona del singular, que es decir, la desinencia que le corresponde y que implica el yo de la voz que ustedes están asumiendo, el simple uso de estos verbos en esta primera persona ya implica que están dando su opinión. Entonces queda un texto mucho más limpio
más libre de todas esas fórmulas de en mi opinión, yo bajo mi opinión y todas esas cosas, porque ya esto implica que están opinando, ¿no? Eso no quiere decir que no vayan a utilizar en mi opinión cuando sea necesario, pero lo que sí recomiendo es que presten atención a estos verbos, porque puede ayudar a que el texto quede mucho más limpio, como digo, ¿no? Entonces, empiezo con la típica estructura de la argumentación, introduzco la afirmación, luego doy mi sin embargo y considero que hay casos en los que esto no es posible porque, y aquí vendría mi argumento. Otra manera de empezar es en esa introducción es dar una visión general del tema al que apunta la frase, en este caso el arte de los artistas, o quizá una visión general del problema que se plantea, si es otro el caso o también en este caso, ¿ok? O el tema o el problema que yo voy a abordar, yo introduzco dando esa visión general de manera que mi lector pues sepa de qué le voy a hablar. Y luego comienzo con la argumentación. Fundamental, la estructura del texto tiene que mantener un orden lógico. Primero la introducción, luego el cuerpo argumentativo, es decir, el desarrollo, donde van a estar mis argumentos desarrollados, mis ideas, ¿ok? Y luego una conclusión donde yo voy a retomar los puntos más relevantes de lo que he desarrollado y los voy a reformular para cerrar, ¿ok? Yo puedo aquí anunciar lo que voy a desarrollar o introducir al presentar el tema, por ejemplo, o el problema. Aquí desarrollo las dos ideas centrales o bien desarrollada una, ¿ok? Y mi tesis. Y aquí retomo lo principal y reformulo para cerrar. Bien, los argumentos pueden ser solo a favor o solo en contra, pero siempre es recomendable complementarlos con algún contraargumento, con alguna concesión. Esto sirve para reforzar la postura asumida. ¿Eso qué implica? Que yo voy a tener en cuenta lo que otro pueda decir en contra de lo que yo estoy defendiendo. Y eso ya de una vez me va a permitir a mí medir la fortaleza de mis propios argumentos. Y si yo lo incluyo dentro de mi desarrollo argumentativo, pues ya queda claro que yo estoy tomando en cuenta esa postura contraria y ya me obliga también a mí a desarrollar un contraargumento para poder desmontar eso que puedan decir en contra de lo que yo estoy intentando defender. Entonces, por eso esto es muy importante. Y en vista de que las afirmaciones propuestas como punto de partida suelen estar relacionadas con el texto inicial, que era lo que decía al principio, podrán apoyarse si quieren en lo argumentado por ese autor o autora, en alguna de las ideas que presentan, pero esto es fundamental, siempre tendrán que generar argumentos propios. No es que van a tomar como argumento lo mismo que haya planteado el autor si esa afirmación se relaciona directamente con lo planteado en ese texto. Es que eso argumentado por ese autor va a servirles de apoyo a sus propios argumentos, que es lo que se va a evaluar en este bloque, en esta pregunta. Bien, entonces traje un modelo de texto argumentativo que, como siempre digo, es solo un modelo, ¿no? Porque cada quien escribe desde sí mismo. Pero bueno, para que tengan una referencia. Lo leo. Los artistas suelen ser personas que no se conforman fácilmente con las normas y convenciones establecidas por la sociedad. Esto los lleva a buscar maneras de transgredirlas a fin de trascenderlas, y es justamente gracias a eso que logran aportar al mundo nuevas visiones, nuevas formas de comprenderlo y de comprender al propio ser humano. Pero esto no es aceptado fácilmente por la mayoría, sobre todo cuando lo que se transgrede son normas morales que suelen ser entendidas como el deber ser. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha significado para muchos artistas tener que disimular o esconder su condición de homosexual para evitar ser rechazados por los demás. Por fortuna, muchos han tenido el coraje de aceptarse como son y de expresarlo libremente en sus obras, lo que a su vez ha servido de incentivo para que otros comprendan que tienen el derecho a ser lo que son. Cierto que hay otros casos en los que encontramos artistas cuyas conductas podrían atentar contra la convivencia y el respeto fundamental entre las personas.
pero no por ello deberíamos condenar de antemano sus obras. Ha de tenerse en cuenta que siempre se nos escapará la razón última que llevó a ese artista a actuar de esa manera. Lo que sucede con el caso del compositor Richard Strauss, al que se refiere Ángeles Caso en su texto, es claro ejemplo de ello. Sin duda, si consideramos que decidió colaborar con el régimen nazi, estaremos de acuerdo en juzgarlo y hasta en sentir rechazo hacia él. Pero basta que escuchemos la música que compuso para que comprobemos que, de una manera muy difícil de explicar, su aporte parece colaborar con hacer de nosotros personas mejores. Bien, esa sería entonces mi propuesta de modelo argumentativo en respuesta a eso que nos dan como punto de partida, que es la afirmación que, como ven, pues tiene relación con el texto inicial, pues aquí justamente traté de ejemplificar en mi propio texto cómo podría yo apoyarme en algo que haya planteado Ángeles Caso, y lo que tomo de su texto es justamente el ejemplo de Strauss, ¿no? Pero fíjense cómo, bueno, yo hago mi introducción acerca de cómo suelen ser los artistas, ¿no? Que justamente son los que se atreven a romper todas esas barreras. Luego digo, bueno, comienzo a decir esto es lo que justamente aporta nuevas visiones, y ahí paso al desarrollo de mis argumentos, ¿no? Bueno, pongo la confrontación, esto no es fácilmente aceptado por la mayoría, pongo un caso específico, el de estos artistas, y luego paso a tocar otros casos quizás más extremos que pues ponen más difícil esa aceptación, y entonces me apoyo justamente en ese ejemplo que es Ángeles Caso para poder luego reforzar lo que yo estoy defendiendo, que no se puede negar el valor que puede tener la obra, aun cuando el artista haya tenido una conducta que pueda ser reprobable, ¿no? Desde un punto de vista general. Bien, esto entonces en cuanto al modelo de texto argumentativo. Luego de este primer bloque viene el segundo bloque que, como dije, y aquí es algo fundamental, es un bloque conformado por 10 preguntas de las que van a tener que responder 5. Lo importante es que tener en cuenta que aquí de estas 10 preguntas, 2 serán de sintaxis, 2 de morfología, hay una de léxico y semántica, otra de modalizaciones discursivas, al revés, primero la modalizaciones, luego la de léxico y semántica, y luego 2 de literatura, que cada una de ellas tiene 2 preguntas. Y entre estas 5, o de estas 10 preguntas, ustedes pueden escoger 5 libremente. No tienen que responder una de cada tema, sino que las 5 que ustedes quieran responder, porque son aquellas en las que ustedes se sienten más seguros. Entonces, vamos a la primera pregunta que nos encontramos en este modelo de examen. Responda a las preguntas que se incluyen más abajo, partiendo de la siguiente oración. La música me parece la expresión más extraordinaria del espíritu humano, la única que nos iguala realmente a los dioses. Siempre en el caso de estas preguntas de sintaxis les van a poner el contexto, el enunciado completo de donde van a tomar los segmentos acerca de los cuales les harán las preguntas específicas, ¿no? Entonces, este enunciado completo no lo podemos perder de vista, no lo podemos olvidar, porque es el contexto dentro del cual están inscritos estos segmentos por los que nos van a preguntar. Entonces, vamos a responder la primera. Indique la función sintáctica que desempeña dentro de dentro de su sintagma verbal el sintagma a los dioses. Bien, lo primero que hay que hacer aquí es prestar, como dije al principio, mucha atención a la formulación de las preguntas. Aquí, ¿qué me interesa? Pues ver que me están preguntando la función sintáctica dentro de su sintagma verbal
del sintagma a los dioses, que es un sintagma obviamente preposicional porque está encabezado por una preposición. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ubicarlos dentro de su contexto general. Vemos que está en este segundo sintagma nominal, y entonces vamos a buscar el verbo para poder encontrar el núcleo de ese sintagma verbal que me interesa precisar, reconocer, para poder ver qué función está desempeñando a los dioses dentro de este sintagma verbal. Aquí está el verbo, que es iguala, y vamos a ver, bueno, como ya señalé, pues ese segmento por el que nos están preguntando está encabezado por una preposición. Cuando esto sucede, lo primero que yo tengo que revisar es si este verbo está pidiéndome, exigiéndome esa preposición para introducir su complemento. Y ese es justamente el caso aquí. Iguala a, uno se iguala a algo siempre. Entonces esa preposición me la está exigiendo ese verbo para introducir su complemento, y por lo tanto nos encontramos aquí con un complemento de régimen preposicional. Segunda pregunta. Indique la función sintáctica que desempeña el sintagma nominal, la única que nos iguala realmente a los dioses. Bien, de nuevo, lo ubicamos dentro de su contexto general, la única que nos iguala realmente a los dioses. Buscamos cuál es el sujeto de esa oración. La música. Este es el sujeto, ¿verdad?, de la oración, la música, y buscamos el verbo. Me parece la expresión más extraordinaria del espíritu humano, la única que nos iguala realmente a los dioses. Es decir, que estos dos sintagmas nominales tienen relación con un mismo, son complementos de un mismo sujeto que tiene como verbo, ¿okay?, me parece. Este verbo pues a veces es comprendido como un verbo de opinión, de hecho lo es, ¿okay? Es un verbo que justamente expresa que alguien está dando su opinión. Cuando va acompañado así por este complemento indirecto, me parece a mí, ¿okay? Entonces, pues genera entre los gramáticos cierta controversia, porque hay unos que dicen que esto no sería un verbo copulativo. Sin embargo, si prestamos atención a que aquí está el verbo parecer, que es copulativo, y vemos que estos dos sintagmas nominales están complementando a este elemento nominal que es el sujeto, entonces pues yo me inclinaría a decir que este es un verbo copulativo, y que por tanto este es un primer complemento que es atributo, y que este es otro atributo por aposición. Y la tercera, analice la composición del sintagma nominal, la expresión más extraordinaria del espíritu humano. Fíjense que ahora nos preguntan por esta otra frase, y pues la analizamos. En principio nos encontramos con la artículo determinativo, modificador del nombre, que es expresión, sustantivo nombre, que sería el núcleo de ese sintagma nominal, ¿verdad? Luego nos encontramos con más, un adverbio cuantificador, y es un adverbio, que está modificando a este adjetivo, más extraordinaria, un adjetivo que se encuentra en grado superlativo relativo, porque nos encontramos con que más está complementado por el del espíritu, más de, que es la típica estructura que sirve para establecer esa relación de comparación, en este caso de superlativo relativo. Bueno, de hecho es la construcción que le corresponde, ¿no? Entonces tendríamos este adjetivo en grado superlativo relativo, pues en grado superlativo relativo del, preposición de más determinativo el, espíritu sustantivo o nombre, y humano adjetivo. Sabemos que aquí tenemos este sintagma, todo esto sería un sintagma preposicional
el espíritu humano, un sintagma nominal que está funcionando como término de esta preposición de, ¿ok? Y todo él pues estaría siendo complemento de este cuantificador para establecer o decir, caracterizar la música, que es el elemento nominal, que es el sujeto, como la expresión más extraordinaria del espíritu humano. Bien, pasamos a la segunda. Y de nuevo nos encontramos con que lo primero que nos dan es el contexto general completo, todo el enunciado completo donde van a sacar los segmentos. A partir del siguiente fragmento del texto, Strauss había sido colaborador del régimen nazi. Es cierto que trató de proteger a algunos judíos cercanos, como su buen amigo el escritor Stefan Zweig. Responde a las siguientes preguntas. La primera, indique la función sintáctica de colaborador del régimen nazi. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en el contexto general, buscar el sujeto y luego el verbo. Y como vemos, este es un verbo copulativo y entonces pues ya de una vez nos damos cuenta de que colaborador del régimen nazi es atributo. Segunda, indique cuál es la función sintáctica de proteger a algunos judíos cercanos y qué tipo de oración preposición contiene. Bien, aquí hay que prestar, esta pregunta me ayuda a mí a demostrar lo importante que es prestar atención a cómo están formuladas estas preguntas. Lo ubicamos en el contexto general. Indique cuál es la función sintáctica de proteger a algunos judíos cercanos. Aquí lo encontramos, ¿verdad? Y después me va a preguntar cuál es la oración o proposición que contiene este sintagma, ¿no? Que en este caso de nuevo está encabezado, por lo que me preguntan acá, por una preposición. Y entonces pues tengo que ver qué oración puede contener. Busco el verbo. Trató de proteger a algunos judíos cercanos. Veo la construcción, ¿verdad?, de ese sintagma por el que me están preguntando. Es un sintagma preposicional y como dije anteriormente, lo primero que tengo que hacer, o una de las primeras cosas que tengo que hacer, es ir a ver si este verbo me está pidiendo, exigiendo esta preposición para introducir su complemento. Ya de hecho que me lo pregunten así, pues me ayuda a sospechar que puede ser que sí. Entonces uno siempre trata de hacer algo, ¿no? En principio parece que este verbo sí está exigiendo esa preposición en ese significado que tiene de intentar algo, ¿verdad?, para introducir su complemento. Sin embargo, aquí puede presentarse una duda que es razonable y por eso voy a hacer referencia a ella, por la construcción de verbo, preposición y otro verbo en infinitivo. Alguien puede llegar a pensar que esto corresponde a una perífrasis verbal, modal en este caso, y pues no sería descabellado pensarlo. Aquí estaríamos ante de lo que se llama una semiperífrasis, porque vemos que aquí tenemos el verbo auxiliar conjugado, una preposición como enlace entre ambos verbos y el segundo verbo, que sería el principal, que implica la acción que intentó esta persona, que es Strauss, realizar, ¿verdad? Es proteger, está en infinitivo. Y yo podría entonces probar si puedo cambiar el infinitivo, que es una de las cosas que me indica que sí se trata de una perífrasis, y trató de saltar, trató de cualquier cosa, ¿no? Trató de vender, trató de salir. Veo que sí lo puedo sustituir, entonces parece que eso me comprueba que se trata de una perífrasis verbal. Sin embargo, si volvemos a cómo está formulada la pregunta, por eso quiero que no olviden nunca estar atentos a esto. Primero me preguntan por este segmento encabezado por una preposición, no me preguntan tomando toda la construcción, que si fuese perífrasis yo tendría que marcar como núcleo verbal, ¿verdad? Y luego me preguntan qué tipo de oración o preposición contiene. Vale, si yo tomo esto como
perífrasis verbal, esto que por lo que me preguntan, ¿qué sería? Pues un complemento directo, porque yo digo, trató de protegerlos. Y si fuera a algunas judías cercanas, trató de protegerlas. Es decir, aquí queda claro que esto podría, si se tratara una perífrasis, ser un complemento directo. Sin embargo, aquí me están preguntando por una oración o proposición. Entonces, ¿qué me queda? Pues regresar a el primer análisis que hicimos. Vemos este infinitivo que también es nexo, que introduce oraciones subordinadas sustantivas, y decimos, pues es un complemento de régimen preposicional, puesto que el verbo sí me está exigiendo esta preposición, y contiene una oración subordinada sustantiva de infinitivo. Esto lo comprobamos si vamos al diccionario de la Real Academia, que dice que cuando significa intentar, este verbo es intransitivo, va seguido en infinitivo, una subordinada en subjuntivo, precedidos de la preposición de. Claro, aquí nos encontramos con este verbo intransitivo y nos encontramos con que debe estar precedido su complemento por la preposición de. Bien, la tercera de las preguntas de esta segunda pregunta de sintaxis indica qué tipo de proposición o oración pertenece y cuál es la función sintáctica de que trató de proteger a algunos judíos cercanos. Vemos que ahora sí se incluye todo el resto, pero ¿desde qué? Y si prestamos atención a cuál es la oración dentro de la cual se inserta este segmento por el que nos preguntan, que trató de proteger a algunos judíos cercanos, buscamos el verbo, bueno, primero el nexo al que ya me referí, ¿verdad?, que introduce todo ese segmento. Luego el verbo es un verbo copulativo. Entonces aquí ya nos damos cuenta de que si esto es copulativo, esto es un atributo, y aquí está el nexo que introduce esto, que yo podría decir es cierto esto. Es decir, que aquí, al yo poder sustituir todo esto por esto, ya me doy cuenta que se trata de una oración subordinada sustantiva también, y que en este caso, si yo reorganizo la oración, veo que trató de proteger a algunos judíos cercanos. Es cierto, esto es cierto, veo que esa oración subordinada sustantiva está desempeñando la función de sujeto. Bien, pasamos ahora a las preguntas de morfología. Analiza la estructura interna de las palabras extraordinaria, conmovedora e intelectuales, descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos, indicando expresamente el tipo de morfemas que se advierten en cada caso, y a continuación señala la categoría léxica a la que pertenecen, si es sustantivo, si es adverbio, y la clase en la que se incluyen según su estructura, si es simple, derivada, etc. Bien, la primera, extra, obviamente es un prefijo. Ordinary sería la raíz, más a, que sería morfema flexivo de género femenino. Aquí nos encontramos con un adjetivo y con una palabra derivada por prefijación, porque yo tengo ordinario, ordinaria, a la que se le añade este prefijo. Luego, segunda, conmovedora, pues aquí tenemos con prefijo. Mov, que sería la raíz del verbo mover, ¿ok? El sufijo edor, que pongo esta e entre corchetes, puesto que es una e que viene del verbo, que es la vocal temática que viene del verbo y que se pasa a conformar o a formar parte del sufijo dor, ¿verdad? Entonces esto también tendríamos que señalarlo. Esta e es vocal temática, si quieren aquí lo ponen primero, más el sufijo dor. Y a, que lo tengo que separar porque puede ser conmovedora o conmovedor, la a es morfema flexivo género femenino. De nuevo nos encontramos con un adjetivo, y en este caso es una palabra derivada por prefijación y sufijación, porque yo de mover voy a conmover, luego a conmovedor y conmovedora, pues, que ya es el mismo, ¿no? Sería como el orden. Y luego intelectual, pues la raíz intellect, que viene de intelecto,
ual, que es un sufijo, que es un alomorfo de al, y es, que es el morfema flexivo del número plural. Otro adjetivo, palabra derivada por sufijación, de intelecto, intelectual. Bien, vamos a las otras tres de la otra pregunta de morfología. La primera es sobrehumanamente, luego degenerados, luego serenidad. Sobre prefijo, human, de humano, humana, raíz, a, morfema flexivo de género femenino, y mente, sufijo. En este caso, pues vemos que mente es el sufijo que se utiliza para convertir a adjetivos en adverbios, y bueno, siempre nos vamos a encontrar con que ese adjetivo va a asumir, cuando tenga esa variante, obviamente, la forma femenina para unirse a mente, porque en principio mente era una palabra que se formaba uniéndose por composición a otras, pero esto ya se ha olvidado, ya hoy en día esto se considera un sufijo. Sin embargo, pues se mantiene que la forma que asume el adjetivo es femenina, puesto que mente es femenina también. En este caso nos encontramos con un adverbio, palabra derivada por prefijación y sufijación. Y humana o humano, sobrehumano o sobrehumana, y sobrehumanamente. Luego, degenerados, pues de prefijo, gener raíz, ad sufijo, o morfema flexivo género masculino, s morfema flexivo número plural. Es un adjetivo y es una palabra derivada por sufijación y prefijación. Generado, generados, ¿verdad? Generar, generado, y degenerado. Eso sería como el orden. Y la última, pues serenidad, seren raíz de sereno, y dad, el sufijo, que es alomorfo de idad, de dad, que se adopta cuando pues se une a palabras de 3 sílabas y que terminan en o, en este caso. Sustantivo, palabra derivada por sufijación. Luego, comente con detalle 3 tipos de rasgos modalizadores utilizados en el texto. Entonces, en primer caso, son muchos los que hay, pero solo voy a mencionar 3. Uso de la primera persona del singular mediante pronombres átonos, me, tónicos, mi, desinencias, he podido, que quiere decir que no está el yo explícito, sino que está en la propia desinencia verbal. Y estos son modalizaciones que se utilizan para expresar claramente la opinión, ¿no? Por ejemplo, el me parece, que es un verbo de opinión. Uso de la hipérbole como recurso literario, la expresión más extraordinaria del espíritu humano, sobrehumanamente bella. Si volvemos al texto veremos que esto está muy presente, tantos, todos esos intensificadores, ¿no? Y sirven para reforzar el grado de subjetividad expresado por la autora, llevarlo al extremo para intensificar lo que es aquello que considera ella, que es la música en este caso, ¿no? Y bueno, enfatiza así su afición por la música. Y también el uso de las comillas con intención de énfasis irónico a fin de reforzar aquello que desaprueba. Por ejemplo, música alemana, lo está poniendo en cuestión, negros, ¿no? Degenerados. Todas estas comillas ellas las utiliza con esa intención de énfasis irónico y crítico, ¿no? Y también vemos que otro tipo de modalización sería el uso del inciso para expresar su punto de vista acerca de lo que en ese momento relata sobre la vida de Strauss. Si recordamos, cuando ella está diciendo que se quedó trabajando por la música alemana, justamente en este mismo párrafo, ella inserta este comentario entre incisos que dice que Dios le perdone la barbaridad. Bien, como digo, hay muchos más, pero ponemos estos 3. Y luego viene la pregunta sobre léxico y semántica.
indica un sinónimo de igual en el contexto que aparece. Vamos a verlo primero. Buscamos el contexto. La música me parece la expresión más extraordinaria del espíritu humano, la única que nos iguala realmente a los dioses. Pues el sinónimo sería asemeja o equipara. Puse dos para tener más ejemplos. Segunda, Strauss había sido colaborador del régimen nazi. Es verdad que más adelante también aparece, pero bueno, es obvio que el significado tiene que ver con ese sistema político de carácter autoritario propio del fascismo. Y la tercera, buscamos el contexto. Nunca puedo dejar de preguntarme cómo es posible que alguien que ha visto tan de cerca, esta es la locución que nos piden que sustituyamos por una sinónima, que sea sinónima. Nunca había... ¿Cómo es posible que alguien que ha visto tan de cerca tanta crueldad haya podido encontrar tanta inocencia y tanta paz dentro de sí? Pues la locución adverbial que yo propongo es desde tan poca distancia, aunque por supuesto habría más opciones. Bien, llegamos ahora a las preguntas de literatura. Siempre se van a encontrar con dos fragmentos tomados de alguna de las obras que van para el examen, que como saben son las Entrevisillos de Carmen Martín Gaite, Historia de una escalera de Buero Vallejo y pues la antología poética de Lorca, que ahí sí les pueden salir más varios poemarios, ¿verdad? Entre ellos pues Romancero Gitano, Poeta de Nueva York, Sonetos del Amor Oscuro. Entonces tienen que pues conocer más acerca de la poesía de Lorca, porque son más posibilidades las que ahí se presentan. Sin embargo, con estos autores de la novela y del teatro pues solo tenemos una sola obra. Hay que leer el fragmento y luego responder dos preguntas. Cada fragmento tendrá dos preguntas. Leemos el primero. Si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Había leído Teo en un libro de pensamientos sobre la resignación y el dolor que tenía su hermana. Perdón. Bien, leo el texto de literatura. Si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Había leído Teo en un libro de pensamientos. Voy a poner esta parte de literatura en otro video para continuar. Bien, llegamos entonces a la parte de literatura. Como saben, en esta prueba se van a encontrar con dos fragmentos y les van a hacer dos preguntas por cada uno de ellos. Estos fragmentos van a estar tomados de las obras asignadas para esta prueba. En el caso del género novela tenemos la obra Entrevisillos de Carmen Martín Gaite. En el caso de teatro tenemos Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Y en poesía el autor es Federico García Lorca. Y de él sí pueden aparecer poemas tomados de distintos poemarios, ¿no? Pueden ser poemas tomados de Romancero Gitano o de Poeta en Nueva York o Soneto del Amor Oscuro. Es decir, aquí hay mayor variedad, mayor posibilidad, ¿no? de encontrarse con una variedad, sí, mayor. Entonces, bueno, ¿qué recomiendo yo en este caso? Lo primero es estar muy atento a la estructura de los fragmentos, porque ya por ahí pues vamos a poder reconocer si se trata de una novela, si se trata de una obra de teatro, si se trata de un poema, ¿no? Y ya eso pues nos permite saber a qué autor corresponde. En este caso, en el texto 1 de este modelo de Pau, pues vemos que aquí hay un narrador, ¿no? Que introduce lo que hace un personaje, Teo en este caso, que es hermano de Elvira, que es la protagonista. Hay unos diálogos en estilo directo entre Elvira y sus amigas que conversan acerca de los jóvenes que están estudiando para oposiciones de notaría, y luego vuelve el narrador haciendo referencia a lo que estaba sucediendo pues en ese momento, de dónde salía este diálogo. Entonces pues
Ya aquí podemos reconocer que se trata de la novela de Carmen Martín Gaite. Así que vamos a las preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta que es: dentro de la producción del autor o autora que escribió el texto 1, caracterice la etapa a la que pertenece esta obra. Es decir, tenemos que decir obviamente cuál es la autora, cuál es la obra y situarla en la etapa que le corresponde para luego caracterizarla, ¿no? Modelo de respuesta. Y algo que yo recomiendo: empiecen, como tienen una limitación de 6 líneas, ¿no? Comiencen lo que van a escribir ya dando los datos de manera directa. No eviten dar vueltas o introducir el dato que van a dar la novela a la que se refiere, el primer texto, todo eso no hace falta. Vayan directo a lo esencial, ¿no? Entonces, en este caso, la novela Entre visillos de Carmen Martín Gaite se inscribe dentro del realismo objetivo u objetivismo, una de las tendencias predominantes de la literatura social de los años 50. Su intención es testimonial. Debido a la censura y a fin de incorporar implícitamente la crítica social, predomina el uso de narradores objetivos, narrador-testigo, personajes colectivos, diálogos en estilo directo y descripciones objetivas muy detalladas, tanto de ambientes como de personajes. El clasismo, el conservadurismo, la represión y el estancamiento sin salida prevalecerán como temas. Aquí ya tenemos la síntesis de lo que son las características de esa etapa dentro de la que se inscribe la obra de Gaite, ¿no? Y a la tendencia a la que pertenece. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. En la frase del texto 1, y veamos que aquí toman una cita de ese fragmento, ¿no? Las chicas sin novio andaban revueltas a cada principio de temporada, pendientes de los chicos conocidos que preparaban oposición de notarías. Y viene la pregunta: ¿cuál es la postura que manifiesta el autor sobre la vida cotidiana de las mujeres y la sociedad española de la época? Razone su respuesta en un máximo de 6 líneas. Esto quiere decir que no es que van a decir solamente cuál es la postura que ella asume, sino que van a razonar, van a explicar por qué, a dar una razón que la explique, sí. Entonces, modelo de respuesta. Gaite en su novela busca poner en evidencia las limitaciones a las que se enfrentan las jóvenes dentro de una sociedad regida por valores tradicionales, conservadores y clasistas. Queda claro que la única salida que tienen para poder ser aceptadas en sociedad es conseguir un buen novio, un chico que se esté preparando para un buen puesto de trabajo, funcionario del Estado, que le garantice un alto estatus y la estabilidad económica, y casarse con él, para así poder asumir el rol que les corresponde, el de buenas esposas, buenas madres y buenas amas de casa. Yo en este caso, pues, utilicé las comillas para marcar irónicamente ese les corresponde, ¿no? Pero, claro, esto dependerá de cada quien, de cómo quiera responderlo. Lo importante es justamente decir que la postura que asume Gaite en relación a lo que está sucediendo es una postura crítica, ¿no? Obviamente, y que lo que está criticando es esa limitación ante la que se enfrentan esas jóvenes, ¿no? Que en este caso pertenecen a esa burguesía de provincia, al estar viviendo dentro de una sociedad que es conservadora, tradicional, y que ya le tiene asignado previamente el rol al que deben pertenecer, pues, ¿no? El rol que les corresponde como buenas esposas, buenas madres, buenas amas de casa, que es como que la única posibilidad que tienen de ser aceptadas en sociedad, ¿no? Conseguir un buen esposo para poder ser aceptadas y formar parte de esa sociedad. Entonces, por supuesto, es una posición sumamente limitante. Bien, pasemos entonces al segundo texto. Obviamente, de nuevo vamos a la estructura. Esta es la estructura de un poema. Ya sabemos quién es el autor, Federico García Lorca. Leemos el poema. Esta vez sí lo voy a leer. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada.
La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Bien, ya decíamos, ¿no? Es un poema y la presencia de la ciudad de Nueva York ya es dato suficiente como para reconocer que se trata de un poema tomado, o un fragmento de un poema tomado del poemario de Lorca, Poeta en Nueva York. Vamos con la primera pregunta. En estas estrofas del texto 2, Nueva York aparece como la capital de una sociedad deshumanizada, desesperanzada y degradada. Seleccioné 3 imágenes, ya nos están diciendo imágenes relacionadas con qué, ¿okay? Seleccione 3 imágenes que sugieran esa visión negativa y comente en un párrafo no superior a 10 líneas su relación con el tema general del libro. ¿Qué recomiendo yo aquí? Pues de nuevo, como hay que ir al grano y hay que aprovechar al máximo estas 10 líneas, yo recomiendo empezar por lo general, que es ese tema en el que se centra el libro de Lorca, ¿no? Para luego ilustrar cómo esto se presenta en el libro a través de esas 3 imágenes que nos están pidiendo que localicemos, ¿no? Entonces, modelo de respuesta. En Poeta en Nueva York, Lorca critica los principios capitalistas que imperan en esa ciudad y que dominan por entero la vida de sus habitantes. La degradación de esa sociedad queda expresada a través de la imagen de esas aguas podridas en las que negras palomas chapotean. Una sociedad deshumanizada porque ha perdido su vínculo original con la naturaleza, con su parte sensible y afectiva, y que deambula ausente, sin mañana ni esperanza posible, por desolados espacios donde la aurora llega y nadie la recibe en su boca, y donde enjambres de monedas furiosas taladran y devoran abandonados niños. Esa infancia abandonada, despojada de toda protección y afecto, y a merced de bestiales instintos mercantilistas, simboliza la inocencia perdida, la deshumanización y la desesperanza. Bien, yo, como pueden ver aquí, pues el ejemplo que doy es un ejemplo en el que pueden ver una de las formas en que se pueden presentar estas imágenes, ¿no? Que es incluyéndolas dentro de la propia redacción. Pero bueno, también podrían incluirlas explicándolo, presentando la idea, poniendo esas citas entre paréntesis, ¿no? De dónde la toman, esas citas, esas imágenes tomadas del poema. Bien, yo las inserté, yo las incluí dentro de lo que estoy explicando y obviamente esto es, como siempre digo, un modelo de respuesta, pero bueno, más o menos responde a lo que nos piden, ¿no? Y después viene la última pregunta. El texto 2, poema titulado La Aurora, pertenece a una etapa muy concreta del autor. ¿Cómo se refleja formalmente ese periodo en el poema? Comenta el tema y la métrica que definen las composiciones de ese momento creativo, apoyándote en el ejemplo de estos versos. Responde en un máximo de 6 líneas. Y bien, traigo entonces un modelo de respuesta para esta última pregunta y leo. En 1929, Lorca atraviesa un periodo de crisis, en parte por cómo fue comprendido su romancero gitano. Para alejarse de esa situación, viaja a Nueva York. En esa ciudad entrará en contacto con otras influencias, entre ellas la poesía de Eliot, la de Whitman y el surrealismo. La visión de la vida urbana será tema central, así como el uso del versículo y del verso libre, aunque en algunos casos aparecen también estructuras métricas tradicionales, como puede apreciarse en este poema, en el que no hay una rima reconocible, pero el tercer cuarteto está formado por versos alejandrinos de 14 sílabas. Bien, aquí ya se incluye pues todo lo que nos están pidiendo en esa pregunta, esa última pregunta. Con esto terminamos la resolución de esta prueba PAU 2020 y en próximos vídeos pues seguiremos con estas resoluciones de modelos de exámenes, así que hasta los próximos vídeos.